Hola a todos, estamos en la reunión de escritores con el doctor Michael Leitman, una reunión un poco más reducida. Nos gustaría hablar con el Rab. Vamos a comenzar con el primer tema. Europa se dirige a la derecha. Jaime, por favor. Shalom Rab. Debo decir que estoy feliz con esta reunión después de mucho tiempo que no tuvimos. Hay muchas preguntas en relación a lo que está pasando en Europa. Las victorias de la derecha en Italia, en Suecia, en las últimas elecciones y aparentemente también en Bulgaria fortalecen el ascenso de la derecha en Europa. Ya tienen representante en el Parlamento, en el gobierno en Polonia, Hungría, Checa, España, Francia, Australia, Irlanda y Dinamarca. Y a diferencia del pasado, la extrema derecha está siendo sustituida esta vez por una derecha soberana, una derecha que se opone a la centralización y la burocracia de la Unión Europea, aboga más por los intereses nacionales y también se dirige hacia una orientación religiosa cristiana y apoya la restricción de la inmigración a Europa. El cambio suele ocurrir cuando hay decepción de una dirección actual. Entonces, ¿qué ve usted en el presente de Europa que provoca este cambio hacia la derecha? Sí, porque los empuja a concentrarse en contra de la izquierda, en contra de los rusos. Y por eso es natural que así venga ahora y que este péndulo llegue en la otra dirección. Era posible saber esto de anticipación, lo que iba a pasar. Conforme los rusos van perdiendo la guerra con Ucrania, así más grande será la derecha. Por eso no hay más que decir, es algo natural. Jaime, los líderes de la derecha de hoy día no se definen como fascistas, son derechistas conservadores. Así se definen. También los diarios, la prensa hablan más de sus raíces y menos de su presente como fascistas. El presente parece realmente algo como más suave. ¿Ve usted un peligro de un ascenso del fascismo militante como Mussolini, por ejemplo? Doctor Ayman, no, yo no creo. No, eso tiene, a pesar de que tiene peligros, también muchas fuerzas que detienen esto y que quieren que las cosas avancen de manera correcta, buena. Europa está en problemas, descubriendo problemas muy grandes de la economía, el comercio, y por eso yo no creo que sea el momento de hacer otros cálculos. Deben pensar en su futuro, el buen futuro. De lo contrario, podrían terminar como los países del tercer mundo. Jaime, ¿cómo ve usted, según esta tendencia, cómo usted ve el futuro de la Unión Europea? Doctor Ayman, debe ser como una unión más real, más verdadera, y no como ahora. Pregunta, ¿puede definir qué es real? Doctor Ayman, que los países se acerquen más, realmente se acerquen y no que estén obligados a estar juntos en contra de un enemigo externo que es Rusia. Según su opinión, ¿es más correcta una tendencia más soberana? ¿Eso es más correcto que una tendencia europeísta como fue hasta ahora? Doctor Leitman, yo no creo que el futuro de Europa es estar dividido en tantos países, límites, colores, etcétera. No. Creo que a fin y a cabo debe ir hacia una mayor conexión, casi cancelando las fronteras, más conexión de economías. Creo que así será.
Estados Unidos necesita cada vez más intervenir en la conexión europea, que eso no ha ocurrido recientemente. Por lo tanto, definitivamente se requiere un periodo de tiempo con el trabajo correcto hacia una conexión realmente en muchos puntos y áreas. Pregunta, otro fenómeno es que la mayoría de los líderes de la derecha simpatizan más con Israel que los líderes europeos de izquierda. Sí, eso está claro, sí. ¿Por qué? ¿Cómo explica usted eso? Yo creo que ven en Israel como un socio en el que quieren, con todo lo que quieren hacer en Europa. Y la izquierda, últimamente, no es la izquierda como fue hace décadas atrás, sino que es una izquierda que se preocupa, ¿cómo decir? Una izquierda que se preocupa por sus propios intereses y está dispuesta a dividir todo, y precisamente se atrae hacia la división, hacia pequeños conflictos, a todo tipo de cosas para ganar provecho de esto y dividir aún más los países. La izquierda se está volviendo problemática porque realmente no resiste la estabilidad económica, la estabilidad europea. Lo principal para ella es provocar, causar, ¿cómo decirlo? Causar la desintegración. Sí, yo creo que a través de la desintegración piensan que pueden tener ganancia. Pregunta, ¿desintegración de qué? ¿De los países? Doctor Eichmann, sí, de división de países en más y más, cada estado. Pregunta, ¿y cuál es la agenda? ¿Qué obtienen de esto? Doctor Eichmann, el gobierno, el poder, primero que nada. El gobierno. Tal como aquí en Israel, lideramos el país en un país árabe, un país judío y más, y cálculos y proyectos, muchos proyectos. Pregunta para terminar. ¿Usted cree que este cambio de tendencia cree que tendrá un efecto en el aumento del antisemitismo en Europa? Doctor Eichmann, no. Por ahora no lo creo. Hasta ahora no creo. Yo creo que el Estado de Israel en realidad se está comportando correctamente. ¿Qué quiere decir? Que no se atrae a una dirección específica, sino que se preocupa por la conexión y la solidaridad. Está preparado para estar vinculado, conectado con Europa y no tanto con una tendencia de derecha o izquierda. Jaime, sí, yo estoy preguntando más por los judíos de Europa y es probable que sufran de antisemitismo en Europa como resultado de los regímenes que se inclinen más hacia la derecha. No lo creo. Por ahora no. A largo plazo puede ser, pero todavía no. Incluso es para el bien de ellos. Muchas gracias. Dudi, sí, vamos a continuar con otro tema sobre hacia dónde va la democracia. Jaime, sí, continuando con esto. Una encuesta del Instituto de Investigación de la Universidad de Oxford afirma que aunque hoy día
hay más personas que viven bajo un régimen democrático más que en el pasado, incluso en el pasado reciente. En los últimos años ha habido un declive, un descenso en las democracias del mundo. Eso se expresa en todos los niveles. Hay menos países democráticos, menos gentes viviendo en países democráticos, la gente tiene menos derechos democráticos. Estoy hablando de todo el mundo, no de Europa. Hay más gente que vive en países que se están volviendo más autocráticos. Hay como una especie de escala de cómo definen la democracia y según todo tipo de criterios, cada vez menos y menos personas viven bajo criterios democráticos. En el pasado ya hubo tales periodos como los años 30, 50 y luego volvió a subir el nivel de la democracia y ahora no está claro hacia dónde va. De nuevo habrán olas. Sí, esa es la pregunta. Doctor Ayman, sí, habrá una nueva ola antidemocrática y después democrática, porque en realidad nadie sabe lo que es democracia y lo que es antidemocrático. Y por lo tanto, no hay en esto algo, digamos, es como siempre que se cambian gobiernos, se cambia en el orden de valores, o un poco hacia acá o hacia allá, va cambiando. Y la audiencia, el pueblo, en cada país va revisando qué es mejor para ellos, esto u otro, y también los políticos están jugando entre sí. Pero yo no creo que haya aquí algún tipo de tendencia clara o masiva hacia la democracia o antidemocracia. Jaime. ¿Esto le sirve al ciudadano que un país sea más democrático? Doctor Ayman, no creo. No creo. Es hasta una determinada altura, hasta un nivel, y después los que están en el poder empiezan a usar la democracia para su propio beneficio y empiezan a oprimir al pueblo aún más con un régimen burgués. Jaime, es decir, hasta un cierto punto esta mayor libertad contribuye y desde un cierto nivel en adelante se convierte nuevamente en un mecanismo de aprovechamiento, de explotación. Sí, entiendo. A su juicio, ¿el pueblo debe participar en la determinación de la forma de su gobierno? La forma de determinar el gobernante, quién gobernará, la forma de que lo hará. Doctor Ayman, yo no creo que sea algo serio o grave. No creo que exista o haya existido en alguna parte y si es así, fue por un tiempo muy corto para atraer a otro nuevo gobernante al poder y nada más. Pero luego también se vuelve en un gobernante y así es como termina. Jaime, pero existen ciertas condiciones bajo las cuales el pueblo puede participar en determinar el gobierno, digamos, después de un cierto proceso educativo, después de un proceso de aprendizaje, ¿puede, doctor Ayman? No, porque el proceso educativo también tiene que estar bajo un tipo de gobierno y ningún gobierno permitirá que el proceso educativo eduque a la gente de forma que éstas entiendan qué significa lo que es la verdadera libertad. Debe ser un nivel muy especial de personas que se eduquen de tal manera que para ellos estar en conexión entre todas las facciones y partes, esto será lo principal para ellos, que la conexión sea el objetivo principal de las personas, que todos estén conectados como un solo hombre, con un solo corazón, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿qué es la verdadera libertad, doctor Ayman? La verdadera libertad es que todos tengan igualdad con todos los demás y aprendan
lo que significa ser iguales y lo que deben hacer para lograrlo, porque hay un consenso entre los ciudadanos sobre qué deben hacer y cómo pagar por esta igualdad y que vale la pena para todos, Pregunta. Y para el final, ¿cuál debe ser la relación entre el régimen o el gobernante y el pueblo en un sistema correcto? En un sistema correcto, el gobernante debe estar, en primer lugar, no es un solo gobernante, debe ser un grupo de personas que realmente están al servicio de la gente. Y eso no es simple. El pueblo debe estar educado para esto y los gobernantes deben estar en un nivel que realmente ven y sienten que lo principal para ellos es servir al pueblo. Pregunta, ¿y cómo se llega a eso de que la gente sea educada? Si dijo que la forma de gobierno se preocupa para que el pueblo sea educado según sus necesidades. Doctor Leiman, a través de una educación prolongada que debe tener, que aprenden y que sienten que es imposible de una forma diferente llegar al dominio del pueblo, que el pueblo finalmente debe gobernar por un lado, pero por otra, ¿cómo puede gobernar el pueblo si el control solo puede ser a través de un pequeño grupo de ciertas personas, digamos un gabinete o un gobierno? No sé cómo llamar esto. Y es por eso que siempre se llega a algún tipo de compensación entre una cosa y otra. De acuerdo. Yo aún no veo solución a esto, excepto educar al pueblo de una manera prolongada, enseñarlo qué significa qué significa la igualdad. Gracias. Dudi. Shelly, ¿querías preguntar? Sí, la pregunta es cómo realmente la educación en una situación, en este momento parece que es una situación imposible. Es imposible difundir una educación que lleve a la gente a un nivel superior donde esta brecha a través de la educación de un pequeño grupo puede abrirse paso y extenderse en la gente, esta educación a través de ese pequeño grupo que experimenta de tal educación. Doctor Damián, puede ser. No, yo no puedo decir que ya sea algo actual o relevante o posible, pero una educación prolongada, gradual, que venga de un grupo de cabalistas que gradualmente hacen esta educación en la nación, sí puede ser. Pregunta, ¿existe algún tipo de condiciones que puedan madurar en la nación que permitan a los cabalistas difundir esta educación? Sí. Tenemos que ver hasta cuánto fallan los gobiernos, hasta dónde se desarrolla la educación de la sabiduría de la Kabbalah en la gente, hasta cuánto podemos obligar a la gente a entender, a sentir, educar a la gente, no obligar, sino educar a la gente a que sienta que no hay otra opción que la educación de la cual habla la sabiduría de la Kabbalah. Ser como un hombre con un solo corazón, cercanos unos a otros, influencia recíproca, ayuda mutua. Eso es lo que tenemos que hacer, explicar esto más y más. Y que no sea similar a la educación comunista, tal como se dio alguna vez en Rusia, que confundió a la gente.
digamos, pero hay que comenzar a hacer esto. Yo espero que este año empecemos a dar a conocer el inicio de esta educación al pueblo de Israel y para todas las naciones. Ok, amén. Pasemos a otro tema. Estamos en la víspera de Yom Kippur y es un momento de ajuste de cuentas del pueblo judío. La pregunta es, ¿cuál es la ley que el pueblo de Israel cumple o debe cumplir? Debe ser un balance. ¿Para qué estamos? ¿Para qué somos? ¿Cuál es la función del pueblo de Israel? ¿Para qué está destinado? ¿Cuál es su papel en el mundo? ¿Qué debe traer a la humanidad? Todas estas cosas han sido escritas aquí y allá en nuestros libros durante miles de años y necesitamos publicarlas y explicar por qué es así. Pregunta, entonces la cuenta es en relación con lo que ya se sabe, no es que tenga que adivinar lo que debe suceder, todo está escrito, todo está claro. Doctor Lehman, sí, está todo escrito, solamente ordenar esto correctamente y presentarlo a la gente y en general al mundo entero. Pregunta, y entonces es el cálculo, ¿dónde estoy yo, cada individuo en relación a lo escrito con el trabajo? Doctor Lehman, sí, también eso está dentro. Pregunta, ¿sobre qué debería disculparse el pueblo de Israel al menos este año? Doctor Lehman, sobre el hecho de que después de todo no cumple su papel hasta el día de hoy. Y es por eso que traemos situaciones tan difíciles, terribles como exterminio y odio, etcétera. Todo es resultado de una falta de llevar a cabo nuestro papel en el mundo. Pregunta, entonces, ¿de quién realmente es el perdón? ¿De nosotros, de las naciones del mundo? ¿A quién va dirigido la disculpa? Doctor Lehman, nosotros lamentamos el hecho de que tenemos una función de la naturaleza, del Creador, y no lo estamos cumpliendo y hasta el día de hoy no lo hemos cumplido correctamente. Pregunta, ¿y cuál es exactamente el mayor pecado que cometemos? Doctor Lehman, que cerramos hacia las naciones del mundo el conocimiento en qué forma y cómo pueden llegar a una buena vida. Pregunta, para concluir, ¿qué oración debemos ofrecer en este Kippur? Que alcancemos la libertad particular y general, a la igualdad. El ama a tu prójimo como a ti mismo y que en la conexión entre nosotros descubramos el poder general de la naturaleza que nos eleve por sobre nuestra naturaleza a una naturaleza espiritual. No hace mucho tiempo, el primer ministro en Israel dijo que suficiente hablar de unidad, que es un discurso que impone, digamos, que obliga a personas a conectarse, que se rebelan contra ellos, contra su punto de vista, que es un discurso falso, que debemos decir la verdad y como máximo hablar una cosa, qué cosa debemos respetar o no, pero bajar el término unidad del discurso israelí. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué tengo que decir sobre una persona que no comprende que no podemos escaparnos de nuestro papel, de nuestra historia y de nuestro futuro? Y si no lo llevamos a cabo, realmente llegaremos a la aniquilación. Y no tenemos lo que hacer, sino estar a la altura de lo que estamos destinados. Pregunta, ¿y realmente usted como cabalista ve que hay una posibilidad de que alguien de la derecha se conecte, por ejemplo, con alguien de la izquierda que piensa que hay que hacer acá un gobierno mitad árabe? Doctor Lehman, no, yo no hablo de eso. Yo hablo de la educación de
todos y de cada uno, para que cada quien sepa y que sepa muy bien en detalle que por parte de la naturaleza debemos todos, y estamos obligados, tanto árabes como judíos, todos debemos realizar para vivir bien. Eso, y no quién tiene razón y quién no, y hasta cuánto, etcétera, sino que todos juntos. La naturaleza así nos pone, nos da esa cuenta. Pregunta. La naturaleza espera que encontremos algo que nos guste, incluso en una persona que es opuesta a nuestras ideas. ¿Qué es lo que espera la naturaleza en una situación en la que existe un rechazo mutuo muy grande? Doctor Ayman, elevarnos por sobre ese rechazo mutuo. Gracias. Vamos a pasar a otro próximo tema, un boicot contra los partidos de Israel en la Universidad de Berkeley. Por favor, Jaime. En la Universidad de Berkeley, en California, 9 organizaciones estudiantiles adoptaron una regulación que prohíbe el apoyo al Estado de Israel o al sionismo. Según la redacción del reglamento, está prohibido apoyar el sionismo, el estado de apartheid de Israel y la ocupación de Palestina. El reglamento también agrega que el boicot es esencial para la seguridad y el bienestar de los estudiantes palestinos en el campus. El decano de Derecho de la Universidad de Berkeley, Irving Chemerinsky, quien es judío, dijo que según las nuevas regulaciones él tampoco puede enseñar allá porque apoya el Estado de Israel y que el 90% de sus estudiantes judíos también deberían de ser expulsados. El antisemitismo en la Universidad de Berkeley no comenzó ayer, y usted lo sabe muy bien, pero realmente esta última iniciativa es un paso de una subida de grado en este sentido. Doctor Ayman, primero que nada fueron pequeñas organizaciones antisemitas en esta universidad y poco a poco han ido trabajando y se expandieron a tal punto que probablemente esta sea la situación. No puedo decir que no se esperaba algo así o predecible, y es claro, pero ahora han llegado a eso. El hecho de que una vez hablé con los estudiantes judíos, ellos no estaban de acuerdo con el hecho de que esa universidad está cayendo en ese tipo de eventos como lo que vemos hoy día, pero este no es el final. Pero así lo vemos, que si trabajamos con decisión, si se trabaja con decisión, entonces sí llegan a ese tipo de fenómenos. Jaime. ¿Por qué hay una actitud tan indulgente hacia el antisemitismo allí? Porque esta no es la primera vez y tampoco es una historia muy larga del antisemitismo en esta universidad. ¿Por qué nadie se revela hacia esto? Doctor Ayman, no lo sé, no investigué exactamente por qué Berkeley, pero es realmente interesante. No sé cuál es la infraestructura de esto, qué es lo que hay detrás de esto. No lo sé. Pero, y así se irá extendiendo en todas las universidades, poco a poco. Está claro que está pasando. Y es porque la mayoría de los estudiantes son estudiantes árabes o que los apoyan. Y por eso, así, poco a poco están llegando a tales formas de antisemitismo. Por supuesto que así será. Jaime. Sí, ya está extendido, para ser honesto, y en especial con países que hay más tendencia hacia el Partido Democrático. Por ejemplo, en las universidades de New York, en el sur de California, en Boston, también allí se dieron medidas en contra de activistas o investigaciones pro-israelíes. Usted ve una tendencia, bueno, usted explicó que no es una tendencia nueva, sino que se va a expandir. Entonces, según lo que está pasando, esas amenazas en contra de estudiantes judíos,
¿Qué se espera de los estudiantes judíos en Estados Unidos? Doctor Ayman, se espera que se vayan a universidades donde sean mayoría y sí, ahí puedan estudiar, que se vayan de estas universidades. Jaime. Ok, no hay tantas universidades donde sean mayoría. Doctor Ayman, que la construyan, no hay problema. Que la construyan. Jaime. Cuando Marinsky, ese mismo decano de la facultad de la Universidad de Berkeley, dijo que según la definición, y también se conoce según la definición internacional de antisemitismo, en la cual está afirmado Estados Unidos, antisionismo es antisemitismo. Sin embargo, vemos que las leyes no previenen la propagación del antisemitismo. Ahora nosotros, digamos, en el estado presente, la situación actual, ¿qué pasa con los estudiantes judíos? ¿Cómo deben reaccionar sobre esta situación de antisemitismo que va creciendo en Estados Unidos? Doctor Ayman, deben estudiar por qué todos los odian. Y entonces encontrarán la respuesta y de acuerdo a esto continuarán estudiando y difundiendo y así podrán empezar a mover todas estas situaciones en la dirección neutral, al menos. Jaime, quiere decir que si ellos entienden por qué los odian, sí. Es decir, entonces ellos también sabrán lo que hacer en contra de esto, sí. Respuesta excelente. Ok, paro acá. Ok, vamos a pasar a nuestro próximo tema, un mundo sin trabajo. Shelley, ya hace años que se está hablando sobre el hecho de que se van a perder puestos de trabajo a favor de la tecnología. Según el doctor Daniel Susskind, que escribió el libro Un mundo sin trabajo, la tecnología toma de nosotros hoy día más puestos que en el pasado y quien pierde su puesto de trabajo, hay menos espacio en él en otras partes de la economía. Según él, en otras décadas no habrá trabajo en el mundo para la mayoría de la población. Y desde el coronavirus hemos visto cambios dramáticos en el mercado laboral. ¿Qué opina usted? ¿Usted realmente cree que así va hacia el mundo, un mundo sin trabajo? Doctor Ayman, ¿qué puedo decir? Cuando miramos las sociedades que existieron hace 500, 1000 o 2000 años o incluso más, no encontramos personas que vivían del trabajo, que lo principal era el trabajo. Digamos que un hombre o una mujer sale de la casa con varios niños, los mete en el auto, los lleva al jardín infantil o a la escuela y que después conduce a su trabajo. Por un día entero allí en el trabajo y después los recoge y así sucesivamente. Es decir, no vemos esto que así fuera. También todos esos pueblos primitivos que viven en África y en todo tipo de lugares no trabajarían de la mañana a la noche como lo hacemos nosotros, a pesar de que es un trabajo físico a lo mejor o más difícil y que están acostumbrados a esto, pero trabajan algunas horas y después descansan y después se sientan alrededor del juego o algo así. Y la vida era diferente. Hoy día queremos succionar de cada persona todos sus jugos, todas sus fuerzas. Y además de 8 horas al día, otras 2 o 3 horas, lo que él necesita
para ir al trabajo, de vuelta a la casa. O sea, es decir, no vivimos, servimos a nuestro lugar de trabajo y esa es toda nuestra vida. Aparte de eso, debemos seguir también después de la escuela, continuar varios años más e invertir más. Quiero decir, nos hemos hecho esclavos de esta nueva vida y que todos estamos en tales acciones. Entonces ya nos sentimos que es correcto o que no, que somos esclavos o no. Yo no tengo lo que decir. Debemos pensar bien qué hubo y qué hay hoy día. Y si miro a África, sí, también tengo algunos amigos con los que yo puedo hablar. Ellos dicen que no existe tal cosa. No. La mayor parte del día, excepto por la noche, la mayor parte del día, esas tribus descansan. Digamos, hacen cosas, pero lo que necesitan para comer, vestirse, alimentarse y ya está. Y todo relativamente está bien. La cabeza está libre, nada los presiona. Lo que sí, para nosotros en nuestro mundo moderno somos esclavos y ellos son libres. Tenemos que resolver esto. Yo no le veo un final. Ahora, a través de la tecnología, con este nuevo tiempo que ya empieza, una nueva actitud ante la vida y el trabajo y todo. Entonces vemos que hay que salir de esto. Debemos salir. Debemos pensar qué hacer al respecto, pero por supuesto que la tecnología, toda la técnica, también nos ayuda a dejar de trabajar tanto. Y además, ¿para qué producir tantas cosas y luego tirarlas? Quiero decir, realmente aquí hay un fundamento de nuestro fin que está acá. Esperemos que la humanidad piense y dé una solución. Shelley, cuando usted habla de pronto, si miramos desde un lado a la humanidad, es como una humanidad que está bajo hipnosis, estaba bien, estaba tranquila, vivía a gusto, de repente entra en una especie de locura de trabajar de la mañana a la noche, no está claro para quién o para qué estamos trabajando. Y todo esto para que al final haya una tecnología que nos sirva y que nos devuelva, como usted da muchas veces ese ejemplo de los mexicanos, devolvernos a la libertad que hubo. Entonces, ¿para quién estamos trabajando ahora? ¿Cuál es el incentivo para esto? Es una ilusión, ¿es verdad, doctor Ayman? El 10% de nuestra sociedad será muy rica y podrá permitirse para sí todo lo que quieran, que eso no los hace felices, excepto la sensación de que pueden permitírselo. Eso es todo, Shelley. ¿Y ellos pueden crearnos esa percepción de que todo el tiempo debemos correr? Sí. Shelley, ¿usted siente que hoy día hay algo que está cambiando en las personas desde el corona? Doctor Lehman, puede ser que ahora hay varios factores que en total nos van a limitar del trabajo interminable de todo tipo de... digamos, todo tipo de situaciones en las que estamos constantemente corriendo. Yo creo que ahora va a haber una especie de oportunidad de detenerse y pensar. Y no porque seamos inteligentes, sino porque
Las fuentes de la naturaleza se están agotando. Pregunta, ¿y cómo afectará a nuestro trabajo el hecho de que se agoten? Doctor Mann, ¿qué puedes hacer? Pregunta, ¿dejarán de producir? Sí, si no habrá qué. Pregunta, en relación al trabajo en general, hoy día, como usted habló, el trabajo es como lo que llena nuestra vida. Las personas sienten que es su identidad, los define, les da la seguridad en la sociedad. ¿Qué es realmente correcto en relación a la naturaleza? ¿Cuál es el papel del trabajo para la persona? Doctor Ayman, darle a la persona la sensación de que a través del trabajo está conectado con la sociedad, con todas las demás personas y que participa junto con ellas en la creación del producto, el producto social, nacional. Shelley. Entonces, ¿cómo se limita el hecho de que el trabajo se mantenga en algo que realmente que produzca algo necesario y no solamente torres de materiales que no son necesarios? Doctor Lehmann, eso ya depende de la información, de la educación, del reconocimiento del mal. Shelley. Ese mismo Susskind que escribió ese libro sugiere que preguntarse por qué hoy día el trabajo se coloca en el centro de nuestra vida y que tal vez sea posible construir institución y organizarse de forma que las personas puedan recibir ingresos de otra fuente y también un sentido de significado de otro lugar. Doctor Levin, pero para eso hay que educarlos de forma diferente. ¿Cómo puede ser que una persona trabaje sin un incentivo, sin un pago? Desconectas a la persona de su trabajo, del resultado, del producto. ¿Cómo puede ser? Shelley, entonces, ¿qué es correcto? ¿Que haya un ingreso universal y que las personas como pasatiempo decidan si quieren trabajar o que el ingreso universal esté condicionado al hecho de que contribuyan a la sociedad? Doctor Emanuel, claro que depende de lo que ellos aporten a la sociedad. ¿Cómo puede ser que ser de otra forma? Dímelo, por favor. Una persona trabajará simplemente sin sentir que está aportando en algo y que recibe a cambio de esto algo. Es imposible. Shelley no se va a sentar en su casa y va a recibir una renta básica. Doctor Lehmann, no entiendes la naturaleza humana, la naturaleza de la sociedad y cómo funciona. Nadie podrá trabajar, no tendrá un combustible. Shelley, entonces, ¿cómo usted piensa que debe verse ese mundo del mañana, donde las personas no van a tener un trabajo? ¿Cómo tiene que manejarse a nivel de un ingreso básico o no? Doctor Lehmann, no habrá ingresos, si no habrán ingresos básicos, la gente se morirá de hambre. Una persona no puede trabajar sin un pago. No puede. Debe tener un ingreso. Shelley. Entonces, la persona debe trabajar un número limitado de horas por el bien de la necesidad de la sociedad y recibir un pago por esto. Doctor Ben, sí, puede ser que así sea. Que lo restringen, que no pueden trabajar, digamos, más de 5 horas. ¿Por qué? Porque no hay trabajo para todos. Shelley, ¿qué significa que para la persona? Si le quitamos la autorrealización y los sueños y la ambición y haces así la cosa de una manera gris y rutinaria, ¿cuál será el sentido de realización, doctor Ayman? Que no se aprovecha de sí mismo. Digamos, quiere ganar más, quiere viajar, volar, ver, sentir, quiere ser más que los demás. Aquí debe, sobre todo lo que ustedes preguntan y que hablamos hoy día, todo esto en realidad puede venir después de la educación. Sin educación, todo realmente está propenso al fracaso.
Shelley, pero mientras tanto vemos que el mundo está avanzando sin cambiar la educación. Comienza a producir robots aquí y allá, las gentes dejan de trabajar, como que se forma una realidad sin educación por ahora. Doctor Lehmann, sí, hasta que haya una crisis. Shelley, usted dice que llegará una crisis, entonces entenderán que se necesita educación. Doctor Lehmann, entonces entenderán que se necesita un nuevo orden aquí. Shelley, y a pesar de todo, ¿qué usted ve en ese nuevo orden? Es como que si la persona tuviera algún tipo de atracción realmente a agotar sus capacidades, exprimirse, incluso que sea un aporte a la sociedad, pero hacer al máximo, doctor, porque recibe satisfacción de esto. Shelley, sí. Entonces, ¿cómo no borramos esa parte de la persona, tanto en una sociedad que es más, digamos, que sea menos competitiva, menos materialista? Doctor Lehmann, solo con la educación. ¿Cuál es el valor que se le enseñará allá? Doctor Lehmann, que el hecho de que trabaje por la sociedad es su gran aporte y esa es la recompensa en sí. ¿Y cuál es el trabajo que tiene que hacer para la sociedad? Doctor Lehmann, no importa, lo principal es que la sociedad disfrute de esto. Entonces puede hacer cordones de zapatos o puede trabajar en la unión, cada uno según su alma. Doctor Lehmann, sí. ¿Para qué producir cordones de zapatos? Porque eso es menos significativo que hacer, no sé, tortas, pan, construir casas. Shelley, no, es como lo que yo no está tan claro para mí es que la persona tiene un desarrollo, una expansión interna mental a nivel de alma y como esta vuelta, doctor Lehmann, eso es exactamente lo que estoy hablando, que él puede hacer cordones de zapato, pero si valora su trabajo, lo que hace esto para la sociedad, entonces su trabajo vale mucho. Shelley, entonces nos desarrollaremos solamente a nivel de nuestras intenciones internas, por supuesto. Y de esto también llegará la reducción material, digamos de una forma natural, ¿se limpiará? Sí. Y solamente los cabalistas pueden aplicarlo en la sociedad, por supuesto. Gracias. Vamos a pasar al siguiente tema, el huracán Ian. Hasta hace unas semanas se tenía la sensación de que este año la temporada de huracanes en el Océano Atlántico estaba bastante tranquila, pero hace una semana el huracán Ian llegó a Cuba, inundó completamente la isla, destruyó la infraestructura eléctrica de forma tan grave que no pueden volver a encenderla. Actualmente no hay electricidad en Cuba hace mucho tiempo, incluso se disculparon y pidieron ayuda a Estados Unidos. De allí el huracán continuó hasta Florida y dejó caer cientos de milímetros de lluvia en menos de un día, combinado con vientos que alcanzaron hasta 240 kilómetros por hora. De ahí continuó hasta Carolina y cayó muchísima más milímetros de lluvia. Tomará semanas para poder evaluar los daños que hizo esta tormenta y años para poder repararlo. Y quién sabe lo que va a venir. Lo que está claro es que barrios y pueblos enteros de Florida fueron destruidos a excepción de un edificio público de concreto. Incluso allá solamente sobrevivió lo que estaba a la altura por sobre el agua, que en algunos lugares estaba en 5 metros. En este momento no hay corriente en Florida, no hay electricidad, las calles están inundadas, hay número de muertos, no se puede saber porque no se puede llegar a los lugares y no se pueden revisar los lugares destruidos. Los científicos afirman que la crisis climática no causó la tormenta, sino que la empeoró. ¿Cómo usted ve el estado de la situación en este momento? Doctor Lehmann, estas cosas fueron, son y serán más grandes y más poderosas. Hasta qué punto nos adentremos en la naturaleza y ni siquiera sabemos que estamos tan opuestos a la naturaleza, pero eso es lo que pasa. Y
No creo que esto termine hasta que comprendamos cómo usar nuestra buena influencia sobre la naturaleza para calmarla. La naturaleza es Elohim, es Dios. No es que estoy diciendo que tenemos que inclinarnos ante la naturaleza, el viento y la lluvia, pero la naturaleza es la misma gematría que Elohim. Jaime, entonces, ¿qué significa? Significa que aquí vemos actos de la fuerza superior que influye sobre nosotros de cierta manera para presionarnos y ayudarnos a comprender lo que se requiere de nosotros. Digamos, tal como le da golpes a los judíos porque quiere corregirlos, enderezarlos, así le da golpes a los estadounidenses especialmente para enderezarlos correctamente. ¿Por qué en particular? ¿Por qué en particular a los estadounidenses, doctor Lehmann? Porque tienen la capacidad y son flexibles, pueden corregirse a sí mismos y acercarse a sí mismo a la naturaleza. Florida tiene experiencia en el manejo de huracanes y también este huracán se preparó muy seriamente, pero ante una tormenta tan fuerte estaba completamente indefensa. ¿Hay algún mensaje o idea que le gustaría que los residentes de Florida escucharan? Algo que pueda darles dirección, consuelo, alguna perspectiva específica. Doctora Lehmann, mira, es un país muy rico. Y por lo visto puede soportar más que otros países de América. Así que yo no me preocupo por ellos. Y suficiente para el que entiende. Jaime, como usted dijo antes, estos fenómenos del clima se están volviendo cada vez más extremos y este proceso ocurrió ya durante años. Junto a esto, la única respuesta que ofrece la humanidad a este problema es que hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Por qué después de tantos años de ver esta tendencia que empeora, no percibimos que hay aquí algo más allá de eso? Doctor Lehmann, incluso en esto no podemos tanto oponernos ante estas demandas. Y además hay muchos otros efectos negativos nuestros sobre la naturaleza ¿qué podemos hacer con esto? De nuevo, es la educación. No hay nada más, simplemente la educación. Jaime, pero ¿cómo? ¿Por qué la humanidad está atrapada en una dirección de solución? Al menos habla de una dirección de solución. Doctor, no es una sola dirección, son muchas, pero es una solución simple. Necesitamos arreglar nuestras vidas de forma que no dañemos el equilibrio en la naturaleza. Eso es todo. Y aquí es imposible hacer algo. Digamos, si vemos algún tipo de industria o algún tipo de acto que estamos provocando un desequilibrio en la naturaleza, hay que borrarlo de inmediato y para siempre. Jaime. Entonces, digamos, se van a centrar de nuevo los combustibles fósiles y todo tipo de cosas por el estilo. No tengo nada más que agregar, dice Rob. Jaime, pero vemos que no es una solución, vemos que esto no ayuda, la situación solamente está empeorando, entonces van a inventar máquinas eléctricas. ¿Y qué vamos a alcanzar con esto, doctor Lehmann? No, ese no es el punto, además es una cosa muy pequeña. Tenemos que parar cada cosa que no sea necesaria.
Y no que produzcamos todo tipo de cosas para luego quemarlas, tirarlas al mar, etc. Tenemos que limitarnos ante todo en sacar todos los materiales y en general. Suficiente, es suficiente. Jaime, ¿y hay alguna forma que podamos imponernos esta restricción o reducción? Doctor Ayman, yo no puedo decir, no soy un gobernante, no lo sé, pero si tenemos tantas organizaciones como la ONU, UNESCO y todo tipo de otras, entonces probablemente podamos organizarnos. No he visto beneficio de esto, pero de no haber opción, debemos hacer un orden. Ok. ¿Terminamos aquí o hacemos otro punto? Otro, ok. Los días terribles y en especial Yom Kippur se hacen muchas preguntas. Hay personas que abandonaron la religión y que se volvieron seculares. Algunos de ellos admiten que les tomó tiempo entender que nunca fueron laicos y que nunca serán religiosos. Se sienten como una especie de inmigrantes, personas sin hogar, sin marco. La pregunta es, ¿cuál es el estado intermedio en que una persona no encuentra identidad, ni religioso ni laico? Doctor Ayman, no sabe lo que significa ser religioso ni lo que es ser laico. Tenemos que explicarle exactamente qué es y luego que decidan dónde están. Pregunta, ¿cómo definiría simplemente qué es religioso y qué es secular, según la Kabbalah? Una persona religiosa es el que dice que su vida está en manos de un poder superior, que es el bien que hace el bien, y que debe llevar a cabo las órdenes de esta fuerza. Y una persona laica no siente que está en manos de un poder superior, sino que en manos de la naturaleza, la sociedad, y eso. ¿Por qué usted cree que una persona que nace en algún tipo de educación religiosa no son absorbidos por la sociedad, sino que son expulsados y que se van a una sociedad secular? ¿Qué es este desarrollo? Doctor Ayman, es una falta de educación, o religiosa o secular. Ambos cojean y la gente está con preguntas existenciales aquí y allá y nadie se siente seguro o que sabe dónde vive o cómo vivir. Pregunta, ¿una persona puede desconectar su Girsa de Yankuta, que no importa en qué entorno haya nacido, y abrir una nueva página en la vida o que siempre va a quedarse en el trasfondo de donde creció? Doctor León, puede ser que siempre permanezca en el trasfondo ese, pero no es importante. Lo importante es si hay una organización que sepa la verdad y que esta organización con todas sus fuerzas difunde esta verdad a todos. Entonces tenemos una fuente, un pozo de agua viva del cual puedes beber este agua y saciar tu sed, qué es la vida, cuál es el propósito de la vida, etc. Entonces una persona que siente que una pierna está acá y otra allá, ¿qué es lo que ese manantial, que ese agua viva le dará? Doctor Ayman, ¿sabrá cómo ir? Que es a través del tercer camino. Tiene que ser. Que estén bien, les deseo todo lo mejor y que tengan un Gmar Hatimah Tova. Gracias. Gracias.